A esta hora estamos en línea directa con el licenciado Jaime Rumbea. Él es representante legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. Licenciado Rumbea, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, buenas noches. Qué gusto estar con usted y con su importante audiencia. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Quisiéramos someter a consideración de los promotores inmobiliarios esta decisión adoptada por el IES respecto del financiamiento hipotecario para viviendas de interés público y de interés social. Esta es una decisión que amerita mucha tela por cortar, pero que en esencia lo que ha producido a lo largo de esta semana es parálisis en los trámites de crédito que hogares del Ecuador habían ingresado al BIES en el mes de abril, en el mes de marzo y hasta en el mes de febrero. Recordemos que los trámites de crédito hipotecario toman varios meses y en particular en esta gestión del BIES hasta 5 meses. Y esos hogares han hecho todo lo que tenían que hacer para sacar su crédito, han cuidado su capacidad de endeudamiento, han pagado la entrada de su casa, han cumplido su parte de un contrato basado en una calificación que obtuvieron del mismo banco, es decir, de un compromiso del mismo banco, y a la hora de la hora, cuando llegan al BIES, les dicen que no les van a prestar lo que requieren para acceder a su vivienda, sino entre $3,000 y $6,000 menos. Y eso ha hecho que esta semana se paralicen las cosas. ¿A qué porcentaje de la cartera de clientes le ha afectado este incremento? Vale decir que es de menos de un punto porcentual el que ha decidido el BIES. La mayor parte del mercado inmobiliario, de las transacciones de vivienda, se dan en el rango abajo de $90,000, y esto desde hace algunos años. Y ese es el rango que impactado por esta medida. Que usted efectivamente refiere, tiene una valoración de cerca de un punto porcentual nominal en la tasa anunciada, pero que al final del día, al final de los 25 años de crédito, se traduce en exactamente 6% de incremento en los dólares que se tienen que pagar por intereses, suponiendo que se logra concretar la operación, toda vez que, como digo, además de ese impacto en las cuotas mensuales y por ende en el pago total de intereses al final de la operación, también impacta la capacidad de endeudamiento de los hogares, porque los hogares se califican ante el BIES para obtener un crédito y lo hacen ocupando toda su capacidad de endeudamiento para ese fin. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tienen un cupo determinado, estático, que han cuidado durante el periodo de su promesa de compraventa, y en el momento en el que el BIES requiere más intereses, ocupa de ese cupo máximo de las personas una mayor parte y por ende deja una menor parte para capital y merma así la capacidad de endeudamiento de los hogares. ¿Qué porcentaje de la cartera de créditos hipotecarios lo mantiene el IES respecto de la cartera del universo nacional? Hay créditos hipotecarios de todos los bancos, por supuesto. Es correcto. El año pasado cerró, si no estoy equivocado, entre 45 y 50% de la cartera hipotecaria total en volumen de dólares. En operaciones es mucho más, porque justamente las operaciones del BIES se concentran en los rangos más bajos de precio, a diferencia de la banca privada, y por ende son muchas más operaciones las que realiza el BIES que las que realiza por un monto equivalente, quiero decir, la banca privada. Ahora, ¿cuántos negocios en curso, negociaciones ya establecidas que esperaban solamente una firma, ha afectado esta decisión del BIES de subir el porcentaje de la tasa de interés? Digamos que semanalmente son cientos, mensualmente son miles, y nosotros estimamos que el número total de afectados por esta medida se encuentra en alrededor de 10,000 hogares con promesa de compraventa suscritas. Uh-huh.
entre los que ya están en trámite y los que van a ingresar a trámite en los meses que vienen, porque han venido pagando su promesa de compraventa, que es la entrada de la vivienda, mientras esa vivienda se ha venido construyendo, y cuando esté construida esa vivienda y tiene que cumplirse el contrato que se basó en un origen, en una calificación del BIES, en el momento en el que aparezca esta merma, tendremos que ver qué pasa con cada una de esas operaciones, y no es un momento en el que los hogares pueden sacar de su bolsillo con facilidad $3,000 o $6,000, y por ende es la suma de todas esas operaciones que están caminando, que ya tienen contratos firmados y que se van a ir desembolsando, desde las que fueron firmadas en planos hace pocos meses hasta las que fueron firmadas hace muchos meses y que se están entregando en la actualidad o se están entregando en los próximos días. Licenciado Rumbea, ese es el rango económico de afectación con el incremento del 0,8% al interés hipotecario del BIES entre $3,000 y $6,000. Entre 3,000, por ejemplo, vamos a dar ejemplos concretos. El hogar que se había calificado con el BIES para un crédito, para recibir $40,000 de crédito, hoy solo va a recibir $37,000 de crédito, es decir, una merma de $3,000 aproximadamente. Y el hogar que había calificado tenía la capacidad de endeudamiento de $90,000, ¿no? En el momento en el que entró este día lunes a trámite en el BIES, le dijeron, ahora solo te puedo prestar $84,000. De hecho, la merma es $5,770 con algo de centavos, o sea, $6,000 redondeando. Y esa merma la tiene que sacar ese hogar de inmediato, cosa que es la absoluta minoría de los casos que tiene pues $6,000 listos cuando viene haciendo maromas para cubrir su promesa de compraventa durante un año de pandemia, ¿cierto? Y si es que no, ahí empiezan a venir las opciones. Refinancia la entrada a más tiempo y por ende difiere la entrega de una vivienda que ya está construida y que debe de pagarle al banco que prestó para construirla, porque recordemos que las entradas se ubican entre el 5, el 10%, en esos rangos de precio, hasta el 15% del valor de la vivienda. Y con el 15%, que es lo que se entregan los hogares durante la promesa de compraventa, no se construye la vivienda. Los constructores y promotores se endeudan para construir la vivienda y justamente su flujo depende de que estas promesas se concreten en las fechas establecidas, para lo cual cuentan con el financiamiento y las calificaciones, los hogares del banco correspondiente, y ese cobro justamente sirve para que se pueda pagar a los bancos financistas, a los proveedores y a los empleados, obviamente también, que por norma no se les puede dejar de pagar, pero al menos lo que sí sabemos es que se va a dejar de contratar nuevos empleados con la misma velocidad que se daría si es que se cobrara a tiempo. Y por ende esta medida lo que termina haciendo es destruyendo empleo y destruyendo reactivación económica y por ende destruyendo también afiliaciones. Esta decisión del BIES de incrementar el 0,8% al interés hipotecario ha afectado a quienes esperaban conseguir su vivienda a través de un crédito hipotecario con el BIES y también a los constructores. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? ¿Qué piden los promotores inmobiliarios frente a este tema que sin lugar a dudas afecta tanto a los futuros adjudicatarios de una vivienda cuanto a los constructores? Esta medida debería de ser revisada. Honestamente, es una medida que perjudica a los hogares menos pudientes, a los afiliados menos pudientes, y protege otras ineficiencias y otros errores cometidos en la administración del BIES, como son, por ejemplo, la falta de gestión de cobranza, que hace que la cartera del BIES tenga una mora 3 veces superior a la cartera de la banca privada, que solo se explica por falta de cobranza, porque no la hay, o por ejemplo que existan 40 proyectos, casi 50 proyectos inmobiliarios que se hicieron hace muchos años, por ahí en el 2012, 2013, en administraciones anteriores del BIES y que nunca operaron, porque el BIES se quiso meter al negocio de la promoción inmobiliaria, tiene 40 fideicomisos parados desde hace una década que le cuestan y que no los ha liquidado,
y que por ende la merma en su rentabilidad se puede corregir por allí también, y así como otras N variables que podrían ser tocadas sin afectar específicamente a los hogares menos pudientes, que además han confiado en el banco durante los últimos 12 meses, 18 meses, han pagado la entrada de su vivienda, han cuidado su capacidad de endeudamiento, y que el día que van les dicen arriba las manos, aquí tú eres el que vas a tener que pagar más. Lo que nos lleva a pensar que, además de una revisión que puede tomar tiempo, que puede requerir todo el tecnicismo que pueda reivindicar la administración del BIES, los que tienen documentos firmados por escritura pública, registrados en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, donde aparecen los montos, donde aparecen sus compromisos, tienen que ser respetados. Lo contrario es caminar hacia un país en el que las personas que hacen bien las cosas son las penalizadas. Todo el mundo reclama en la opinión pública que se penalice a quienes hacen mal las cosas. Y esta medida lo que está enseñando es que quienes hicieron bien las cosas, quienes confiaron en el país, quienes hicieron el esfuerzo de mantener su trabajo, de mantener sus compromisos para darle una vivienda a su familia, terminan siendo penalizados por una medida como esta. La otra opción, licenciado Rumbea, es financiarse esos $3,000 o $6,000 en ese rango, lo que necesiten para cumplir el encarecimiento de la tasa hipotecaria del BIES, o por el contrario, dejar de lado todo ese trámite con lo que se haya avanzado e irse a la banca privada, que no ha tenido este incremento de tasa para los créditos hipotecarios de las viviendas denominadas BIP y BIS. Sin duda, existen muchísimas opciones, pero no para todos los hogares del país. Como decía hace un momento, el BIES se concentra en atender a los hogares de menores ingresos, no todos de ellos con condiciones de crédito o acceso a condiciones de crédito en la banca privada, por ejemplo, no todos ellos con capacidad para darse la vuelta y pedirle a alguien prestados $3,000 o $6,000, tampoco sabemos a qué tasa o con qué interés o con qué condiciones, y por ende, sí, no tengo cómo discrepar con que esa es una posibilidad, pero es una posibilidad de que de lo que hemos visto en esta semana no es la que permite cubrir a toda esta cantidad de hogares, y ni se diga en el futuro a todos los que vienen por delante, ¿no? Ahora, el argumento del BIES es que su portafolio de inversiones por resolución le obliga a colocar las mismas en no menos del 6% para que rinda económicamente, para fortalecer, para nutrir los diferentes seguros que tiene el IES. Es correcto, y está en su pleno y absoluto derecho, y es lo que esperamos todos los afiliados por parte del BIES, y esos son los correctivos que no se han hecho en estos años, número uno. Número dos, el BIES, hoy día veíamos, por ejemplo, en la portada del Comercio, cómo el Estado ecuatoriano le debe $1.700 millones al BIES, a uno de los seguros en los que quieren encarecer los créditos de los afiliados, que, como digo, son los que están haciendo bien las cosas, no son los que se le han colgado al BIES como el Estado ecuatoriano, y entonces están pagando justos por pecadores, ¿no? Y esa medida, como digo, es legítimo que se pueda tomar, pero estamos en un momento. Existen personas con documentos firmados, con contratos, a quienes se están dejando colgadas, y el efecto, nosotros hemos hecho cálculos, quizás es muy técnico, pero el efecto de esta medida a la vuelta de 25 años le reporta al BIES mucho menos del impacto que tiene para la economía en IVA, en impuesto a la renta, etcétera, paralizar un sector durante un mes nada más. Aquí estamos hablando de que esto tiene un impacto de mucho más tiempo. Entonces, la medida puede ser estudiada, pero hasta entonces se tiene que proteger a quienes están en curso, y eso se ofreció y no se está cumpliendo. Hasta la mañana de hoy no se estaba cumpliendo. Quizá esa sea la solución salomónica, por llamarlo de alguna manera, que el incremento de la tasa hipotecaria resuelta por el BIES rija de aquí en adelante, pero para aquellos que recién inician el trámite, y no para aquellos a quienes les tomó esta resolución a medio trámite o quizá peor aún a punto de firmar.
Correcto. Hay un elemento incontrovertible que son las promesas de compraventa, como lo decía hace un momento, ¿no? Ese es un documento que nadie puede forjar ni ocultar porque son escrituras públicas, ¿no? Y permiten incontrovertiblemente en cualquier trámite determinar que estas son personas que han logrado atravesar ese camino tan duro de sostener una promesa de compraventa durante estos años, de pagar la entrada de sus viviendas y de que... Tenemos problemas con la comunicación, no sé si es usted quien tiene la señal inestable de internet, ingeniero Rumbea, o qué es lo que ocurre. Parece que estamos restableciendo la comunicación. ¿Nos escucha, licenciado Rumbea? ¿Nos escucha ahora? Lo escucho ahora, sí. Sí, tuvimos un bajón del servicio de internet señal. Y se cortó la comunicación. Pues recapitule la parte final, si usted es tan amable, licenciado Rumbea. Simplemente que seriedad de los compromisos entre personas e instituciones. Tenemos que decidir qué queremos instituciones de nuestro país y lo que queremos para los hogares que están haciendo el esfuerzo de acceder a una vivienda y que están confiando en esas instituciones. Podemos quedarnos discutiendo meses si es que la línea de corte es una u otra, pero esos son justamente los meses que perdemos para la reactivación de la economía, la reactivación del empleo, la mudanza de esos hogares a sus viviendas en las que hoy hacen teletrabajo y en las que hoy hacen educación a distancia, y hace falta simplemente tomarse con seriedad las cosas y proteger los compromisos formales que se tienen entre personas naturales y jurídicas. Pues bien, no deja de ser un negocio para el BIES el otorgar estos créditos hipotecarios inicialmente pactados a un interés y que ahora por una resolución se ha incrementado. Desde esta tribuna hacemos un llamado para que estos 10 hogares con promesa de compraventa no salgan afectados por esta decisión adoptada por el BIES, y que si bien tienen que tomar esa decisión para precautelar las inversiones en favor de todos los afiliados, lo hagan sin afectar los compromisos ya suscritos por estos ecuatorianos que tienen documentos firmados para la compra de viviendas con un interés específico y calculado en función de sus ingresos. Queremos agradecer al licenciado Jaime Rumbea, el representante legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. Muchas gracias por atendernos, licenciado Rumbea. Mucho gusto, el gusto es mío. Que tenga unas buenas noches, Freddy. Un saludo.